Buenos días, todo el mundo. Tenemos tanto gusto en tenerlos a ustedes. Voy a presentarlos brevemente. Nuestra directora ejecutiva aquí en el Centro Carter. Estamos tan felices de tener que la embajadora Marianne Peters, antiguamente embajadora a Bangladesh, presidenta de la Universidad Naval en Newport, Rhode Island. Recuerdo que ella dijo que el objetivo de la Universidad de Guerras Naval era evitar las guerras. Así que estamos aquí con los mismos motivos en mente y nos da tanto gusto tenerla a ella encabezando el Centro Carter, y le doy la palabra a ella, la embajadora. Muchas gracias, Karen, y quiero agregar mi bienvenida a este foro de defensores de derechos humanos. Primero, es un privilegio para mí estar acá. Como todos ustedes saben, este evento es una de las principales actividades del Carter Center. Reunimos a líderes de derechos humanos para hablar de temas y discutir posibles esfuerzos de cooperación que podamos llevar a cabo para continuar el impulso y hacer progreso para mujeres y niñas en todo el mundo. Desde el 2011 hemos explorado el papel de la religión en la supresión o avance de derechos de la mujer, y este es el tercer foro en el cual esa discusión ha tenido lugar. Creo que será obvio a todos ustedes que lo que hace que este evento sea especial es cómo están involucrados nuestros fundadores, el expresidente Jimmy Carter y su esposa Rosalind Carter. El presidente Carter, como ustedes saben, hizo que la protección y promoción de los derechos humanos una piedra fundamental de su administración. Yo estuve en el servicio diplomático en esa época y recuerdo el cambio fundamental que ocurrió en nuestra agenda de política de relaciones exteriores cuando el presidente Carter adoptó ese paso. El compromiso del presidente Carter hacia los derechos humanos mediante el Carter Center es bien conocido en todo el mundo. Pero además del liderazgo, el papel del presidente Carter, lo que hace que esta reunión sea muy inspiradora, son todos ustedes. Ustedes han viajado de todos los rincones del mundo para estar con nosotros durante estos días y les agradecemos mucho por el tiempo y el esfuerzo que ustedes han invertido en este acontecimiento. Foros anteriores han producido muchos resultados, incluyendo el libro del presidente Carter, un llamado a la acción. Pero esto es tan solo una acción, si bien una buena, de lo que se ha logrado en años anteriores. Yo tomo entonces esta oportunidad para invitar a cada uno de ustedes que consideren las acciones y los compromisos que ustedes pueden tomar para poner en acción lo que estamos hablando aquí. De hecho, esto es una conversación de 4 días entre un grupo muy impresionante de líderes religiosos y de derechos humanos con un objetivo en común, o sea, reducir y, si Dios quiera, eliminar la violencia contra la mujer y mujeres jóvenes en nuestro mundo. Esta mañana marca quizás el punto medio, ya que muchos de ustedes han estado en conversaciones en grupos de trabajo desde el sábado, y vamos a ir más de eso después de los comentarios de apertura del presidente Carter, nuestra representante de la Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero primero, como es nuestra costumbre, acabo de aprender, nuestro programa comenzará con música. Como yo soy muy sorda musicalmente, le doy a Carl Ryan que presente esta canción. Bueno, esto es un grupo particular para mí. Es un gusto particular para mí. A mí me encanta la música. Yo hasta canté para el cumpleaños del presidente su canción favorita, que es Imagine, de John Lennon. Pero esta canción es tan especial. El año pasado, en 1.000 millones en auge, que es un movimiento impresionante. Tenemos representantes de ese grupo aquí con nosotros. Hay muchos representantes de este movimiento global que se llama 1.000 millones surgiendo. El año pasado reconocí a este artista que se llama Breeze. Es un artista realmente muy inspirador. La música que él hace es música inspiracional. Y escribió esta canción contra la violencia de la mujer y quiere usar esta plataforma para dirigirse a la violencia contra la mujer. Y a través de su identidad religiosa como persona de fe, nos llevamos de lo más bien. Empezamos a hablar de esta labor. Le hablé del libro
del presidente Carter y del mensaje, qué es lo que vamos a hacer contra la violencia. Así que él escribió esta canción para nosotros sobre esto y la dedicó a nosotros. Y queremos que participen todos ustedes en esto. Lo que queremos hacer es crear un video con este mensaje. Después de esta conferencia vamos a hacer que eso ocurra. Así que yo quiero presentarle a usted Breeze y Rotana, que viene de Arabia Saudita, va a cantar con ellos. Ella también se ha enfrentado a reacciones negativas por ser una artista visible siendo mujer. Y si escuchan sus palabras, The crucial question of our time is how to overcome oppression and violence without resorting to oppression and violence. It's a cold, cold war, but what are we fighting for? It's a vicious cycle, a constant greed for more. We need each other, so why do you hate your brother? We're all in this thing together. We need love. Love is the answer. Oh, love. Love is the answer. Talk about love. Love is the answer. L-O-V-E, love. Love is the answer. Oh, love. Love is the answer. But love. Love is the answer. Hey. Lay low by violence, made still by silence. Women and children abused, stand up for justice. Don't change the subject. People are rightly accused. Where is the love? Love is the answer. 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 Imagine a world walking hand in hand. We the people united. If you believe we can, let's teach our children. Future's in their hands. Hate is the cancer. That's why love is the answer. Love. Oh, love. Oh, love. I'm talking about L-O-V-E, love. Oh, love, oh, love, oh, love. No violence or hate. We won't discriminate. No more social injustice. No more. No. 'Cause we need love. It's all we need. It's all we need, yeah. I tried and all I found was love.
qué representación. El espíritu detrás de este foro de defensores de derechos humanos, el 39 presidente, premiado Nobel, presidente Jimmy Carter. Gracias, Marianne. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Amor, ¿cuál es la respuesta? Amor. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho a todos los participantes que han estado aquí de 20 países distintos y agradecemos esa música, desde luego, que es una muy buena manera como para arrancar y ayudarnos a continuar con esta labor, porque el amor y no el odio, paz y no la guerra, derechos humanos y no violaciones, son la respuesta. Estamos muy agradecidos de tener tanta gente aquí. Tenemos representantes de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, representantes religiosos de Senegal y Ghana. Entiendo que el Sheikh Osman va a venir. Su avión está un poquito demorado, pero también va a llegar. Como ustedes saben, él y sus asociados han estado trabajando en la paz y justicia y también derechos para la mujer en Ghana, que es muy buena noticia. Tenemos activistas aquí de Colombia y de México, y ellos han visto y testificar que la guerra contra la droga, que es totalmente relacionada con la violencia, ha conducido a un exceso de violencia, especialmente contra las mujeres y las niñas. Más tarde, la senadora Kirsten Gillibrand estará aquí. Ella es senadora de Nueva York, y yo diría que ella ha sido la campeona número 1 de derechos humanos básicos para la mujer y niñas en Estados Unidos y en el Congreso y el Senado. Yo la conocí y traté con ella cuando estaba en mi gira por mi libro. El año pasado hablamos del tema principal de violencia, las causas de violencia y también creencias religiosas que causan violencia contra la mujer. Yo me quedé determinado después de eso en escribir un libro, porque yo vi y sigo viendo hoy en día que la violación número 1 de derechos humanos en todo el mundo es la deprivación de derechos humanos de las mujeres y los niños. El libro se llama Un llamado a la acción, Mujeres, Violencia y Poder. Y creo que se puede ver que la lucha para interpretar a las religiones correctamente, tanto sea cristiandad, Islam y las otras, es un elemento muy importante. Recurrirse a violencia en lugar de la paz es otra causa del abuso de mujeres y niñas. Y la lucha por el poder, la cual los hombres no lo quieren abandonar, es también una fuente muy importante de problemas. En mi libro hablamos, y también en la sesión del año pasado, de los problemas con el tráfico humano, o sea, la esclavitud. Sabemos que la esclavitud hoy en día es más un tráfico transfronterizo en seres humanos que lo fue en los siglos XVIII y XIX. Y es una situación terrible que tendremos que enfrentar más adelante, trabajando con clubes en todo el mundo que van a tratar este tema. También sabemos que el matrimonio de niños es una cuestión abominable, con niñas de 8, 9, 10, 11 años que se las venden directamente a esclavitud a través del casamiento. Hace poco mi esposa y yo estuvimos en Nepal y nos juntamos con un grupo de niñas jóvenes que se habían escapado de prostíbulos. Hablamos con ellas y hablamos francamente de qué es lo que les ocurrió a ellos y cómo terminaron ese problema, ese crimen horrible. Y al final les pregunté a ellas si ellas preferían que se las venden en esclavitud en un prostíbulo o preferían que se las venden en esclavitud en un matrimonio. Y las 18 nos dijeron: preferiríamos que ser prostitutas porque por lo menos tenemos una oportunidad de escaparnos y de tener cierto éxito que si estuviésemos vendidas en un matrimonio. Asesinatos de honor es una cosa horrible. Creemos que eso es una de las razones principales de asesinato en Jordania. El rey y la reina de Jordania han luchado contra eso, pero se enfrenta a una burocracia muy fuerte en Jordania que evita que se pueda corregir este problema horrible de asesinar a niñas jóvenes que muchas veces son víctimas de agresiones o asaltos y violaciones por extraños, y se consideran que ellas han traído desgracia y vergüenza a la familia, y muchas veces es la familia misma que las matan. Muchas veces su padre o su tío. En Egipto muchas veces el 25% las asesinan las madres
o hermanos menores que por su juventud no serán castigados severamente por haber cometido asesinato contra sus propias hermanas. En Estados Unidos hemos tenido una conversación muy larga que seguramente la senadora Gillibrand va a hablar de esto más adelante, que trata con violación y abuso sexual en los campos universitarios. Esto es un tema del cual yo he hablado mucho. Hace poco estuve en Harvard, Yale y Princeton, estas universidades, y yo enseño en la Universidad de Emory. En casi 100 universidades en los Estados Unidos han sido identificadas para una investigación profunda por el Departamento de Educación porque permiten la violación de mujeres en los campos universitarios. Son las universidades más prestigiosas en el país, pero aún los muchachos que cometen violaciones lo hacen impunemente. Muy rara vez un muchacho que es un violador en serie es castigado por sus delitos. Cuando yo hablé de esto en Harvard y Yale, hubo un aplauso tremendo de una gran multitud que asistió cuando yo dije, ¿cuántos de ustedes quisieran tener un violador en serie en su universidad? Y como su presidente dice que se puede hacer, y el presidente de la universidad pasó mucha vergüenza cuando dije eso. Claro que sabemos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la senadora Gillibrand ha hablado de esto mucho, a nuestras Fuerzas Armadas hay 20,000 asaltos sexuales cada año. Y las mujeres dicen que fueron atacadas, violadas en la base militar y que ellas fueron castigadas en lugar del violador. Estas son cosas que ocurren hoy. En Atlanta nos enteramos el año pasado que más de 200 personas son vendidas en esclavitud en la ciudad en la cual estamos hoy mismo. La razón por eso es que Atlanta tiene por lejos el aeropuerto más activo en el tráfico humano en todo el mundo. Muchos de nuestros clientes proceden de los hemisferios sur, que tienen piel negra o oscura. Y sabemos que un prostíbulo en esta región puede comprar una de esas mujeres por unos $1,000 para ponerla en el prostíbulo. Y esto se perpetúa y continúa. La esclavitud continúa hoy en día en Estados Unidos. El año pasado el Departamento de Estado indicó que 60,000 personas hoy están viviendo en Estados Unidos en esclavitud, como esclavos. Estos son solo ejemplos del abuso. Yo diría que lo que más lo que menos se habla es el infanticidio de niñas, de bebés femeninas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto peor que tuvimos en la historia, había millones de personas muertas en todo el mundo. Además, en vez de 40 hay como 160 millones ahora, 4 veces tanto, 160 millones de niñas desaparecidas en el mundo. Los dos países más grandes del mundo, China e India. En China, por cada 100 niñas, hay 118 varones. ¿Dónde están las otras 18 niñas en cada 100? En la India hay 112 varones por cada 100 niñas. Estas situaciones son causadas por las restricciones sobre el tamaño de las familias impuestas obligatoriamente por los gobiernos. Pero en otros lugares donde la pobreza impera, los padres quieren tener menos niños para alimentar y prefieren varones. Y creo que es un error. Las niñas probablemente serían mucho más amables con sus padres cuando son mayores, pero los padres le quitan a las niñas en pobreza la oportunidad de tener una educación y un buen empleo para que puedan mantener a sus padres. Estas son las clases de cosas que ocurren. En el último capítulo de me hablé de 23 acciones que todos nosotros podemos tomar, cada ser humano en la tierra, cada organización en la tierra, cada gobierno en la tierra. Ellos pueden tomar estos pasos para corregir algunos de estos problemas. He tenido muchas oportunidades para estar en la radio y televisión, y acabo de mencionar que he ido a 3 universidades recientemente. También hablé con la Sociedad Islámica de América del Norte. Había unas 12,000 personas en Detroit, Michigan.
Estos son creyentes excelentes del Islam. Al finalizar esa sesión, ellos habían traído a su conferencia un gran grupo de imams de todo el mundo. El último artículo en ese programa es que firmaron un convenio que decía cuando ellos regresarían a sus países harían todo lo que pudieran hacer para convencer a su gente que el Corán, la escritura santa, sagrada, llama por la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Y tenemos el mismo problema en la cristiandad y otras religiones, como ustedes saben. También hablé con la Academia Americana de Religión. Estos son generalmente profesores que enseñan religión y teología en nuestras principales universidades. Había como 10.000 de ellos ahí, porque yo creo que la interpretación incorrecta de los textos sagrados es la causa principal del abuso de las mujeres y niños. Además, Karen y yo nos hemos comunicado con miembros de los parlamentos de Irlanda, Canadá y Francia para alentarlos a ellos para corregir su interpretación errónea de qué es lo que se puede hacer sobre la prostitución. Nadie necesariamente lo quiere, pero no hay un prostíbulo en América que no sea conocido por la policía de la calle. Ellos saben dónde van los hombres a ser clientes de estos prostíbulos, saben dónde van, salen un par de horas y el policía o le dice, el comisario policía dice, no moleste a las prostitutas y no se meta con la prostitución, o el alcalde y el consejo de la ciudad ya saben de eso también, lo conocen. Y lo que es preocupante es que estas prisioneras femeninas llegan a Atlanta, las venden a prostíbulos y se convierten en compañeras sexuales involuntarias. Y estamos tratando de que todos estos países cambien sus leyes. En Estados Unidos, por cada caficio o cliente de un prostíbulo que sea arrestado, hay 25 mujeres arrestadas por ese delito. Esto debe cambiarse y estos países están cambiando. Ellos van a procesar al dueño del prostíbulo y los intermediarios, los cafichos y también los clientes masculinos, no solo arrestando a las mujeres, que normalmente son inocentes. Y esto es una cuestión separada de la esclavitud involuntaria. La semana pasada estuve en Londres. Tuve oportunidad de encontrarme con el secretario de Estado de Desarrollo Internacional. Esto es uno de los financistas principales de programas del Carter Center y en todo el mundo. Tuvimos una larga conversación sobre lo que puede hacer Gran Bretaña para tratar estos problemas que acabo de mencionar. Bien, ahora en este foro de cómo las mujeres deben liderar en la lucha contra la violencia, tenemos que continuar este diálogo para enfrentar la violencia y el extremismo en todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Estados Unidos no es el peor país del mundo, pero somos el país líder en el mundo y si el Congreso y nuestro presidente no toman el abuso de mujeres como una preocupación principal y no le priorizan, entonces el resto del mundo tampoco pensará que tienen que hacer algo. Por lo tanto, esto se tiene que hacer. Necesitamos un sitio web de fácil acceso para que podamos comunicarnos fácilmente con los líderes de todo el mundo, para que todo el mundo pueda encontrar una manera común para comunicarse entre sí o discutir opciones para el cambio. Tenemos que recordarnos que la violencia contra la mujer y las niñas es lo mismo que tortura y debe ser vedada en todo el mundo donde exista. El extremismo es terrible. Hemos visto lo que ISIS o ISIL hace. Pero muchas veces la violencia aumenta en la cara del extremismo. Tenemos que recordar que todos somos culpables y todos podemos hacer algo sobre fomentar la violencia. Cuanto más la violencia sea accesible o aceptable como norma, más violento se convierte, con concentración especial, como ustedes saben, contra la mujer y niñas. Bueno, las experiencias de la vida de niñas en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras naciones y las comunidades internacionales muchas veces se subvalora y no se aprecia.
Y hay una gran necesidad de que esas mujeres que conocen del abuso de ellas mismas y de sus compatriotas y de sus niñas, sus hijas, tendrán la oportunidad de usar esa inclinación natural en contra de la violencia en altos niveles de la intersección del comercio y de ideas entre naciones. Esto es un punto muy importante. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas garantiza, si bien aún no se ha ejecutado, que las mujeres estarán muy involucradas en todas las negociaciones de paz en todo el mundo, porque las mujeres saben lo que significa la paz y significa lo que cuesta la guerra a ellas, su familia, sus hijas, sus niños y hasta sus maridos. Bueno, miro con mucha anticipación las signos secciones y la próxima sesión que tenemos sobre el tráfico humano y la esclavitud. Les puedo decir a ustedes que todo lo que vamos a hacer en el futuro debe estar orientado hacia utilizar nuestras voces en la mejor manera posible en otros foros. No estamos compitiendo con otra gente que está tratando con este problema. Estamos ahí para apoyarlos, queremos fortalecer sus esfuerzos. La cumbre de la Casa Blanca en combatir violencia extremismo es una vista a 20 años de la plataforma de Beijing contra la violencia, y también se hará una revista sobre la resolución de las Naciones Unidas. Como saben, las Naciones Unidas están ahora desarrollando una serie de objetivos de desarrollo sustentable. Esperamos que el trato de la mujer y las niñas será uno de esos objetivos que deben corregirse nación por nación para mejorar el estado y la reputación de cada país. Estamos muy involucrados en esto con ustedes. Apreciamos mucho que hayan venido ustedes aquí a compartir esto con nosotros, y les puedo decir esto: el Centro Carter y yo mismo y mi esposa y Marianne y Karen, ninguna de nosotros vamos a abandonar este esfuerzo. Pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y ahora tenemos el privilegio de escuchar a Daniel Curry, que representa a la Alta Comisión de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ahorita, espérese un momento, voy a hablar sobre usted. Es asesora en la Comisión Alta para Derechos Humanos en Nueva York, en las Naciones Unidas. En su carrera, con 16 años con las Naciones Unidas, ha trabajado con asuntos de derechos humanos en Timor, Afganistán y el Sur Sudán. Y en Sur Sudán, ella estableció el primer sistema de asesoría para mujeres como parte de la respuesta de Naciones Unidas en relación al conflicto sexual y violencia contra las mujeres. Muchas gracias, señor presidente, señora Carter, madame embajadora, colegas distinguidos y amigos. Podemos llamarnos amigos. Tenemos un debate interesante y franco en los últimos 2 días. Muchos ataques contra las Naciones Unidas. Siempre nos gusta escuchar lo que estamos haciendo mal para hacerlo mejor. Qué bueno, sigan haciendo eso. A tiempo que estamos reuniéndonos sobre este asunto, el presidente Carter mencionó estas cosas, porque están entrelazados a lo que es la igualdad de los sexos, y hay que participar y liderar y formar el desarrollo en la esfera pública y privada. Y es a tiempo porque tenemos el 20º aniversario de la Declaración para la Acción, para asesorar dónde estamos, y eso viene pronto, para asesorar dónde estamos como una comunidad mundial en términos de gozar los derechos humanos por parte de las mujeres. Al final de 1995, en la reunión de Beijing, en esa reunión los gobiernos se comprometieron a tomar medidas por la igualdad, su acceso igual para la participación plena en la estructura de poder y toma de decisiones. Eso fue hace mucho tiempo. La comunidad internacional también conmemoró 15 años de la resolución 1325. Otra meta que se logró es el génesis de lo que es la agenda de seguridad y paz para una representación mayor y participación de las mujeres en el nivel de toma de decisiones en prevención, en manejo y resolución de conflictos. Dada el nivel del debate que he escuchado aquí en estos días, creo que sería muy bueno si algunas recomendaciones que vienen de este debate que tenemos aquí
pueden alimentar estos procesos de reseña. Hay lugar quizá para considerar el proceso de reseña del 1325. Están abiertos a ideas, a sugerencias que lleguen todavía, para poder conformar las ideas brillantes que salen este fin de semana para informar esos procesos y tener respuestas en base a acción para involucrar a las mujeres en crear sociedades de paz. Y eso sería muy útil e interesante como resultado de esta sesión. Entonces, la pregunta recurrente para mí en preparar esta sesión, ¿cómo vamos a construir sociedades de paz o pacíficas? Para mí, una sociedad debe estar basada sobre el respeto para todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, culturales y religiosas, otro tipo de diversidad, justicia social y las necesidades de grupos marginalizados y desventajados. La participación de todos y el imperio del derecho es clave para promover por políticas sociales que buscan reducir desigualdades o inigualdades, incluyendo de géneros, y luego ser flexibles, sociedades tolerantes, flexibles, y abarcar a todos los seres humanos. La participación plena, tanto de hombres y mujeres en el gobierno y prosperidad y desarrollo de su sociedad, se ha reconocido en el derecho internacional. Se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio sobre Derechos Políticos Civiles, y el Convenio sobre Derechos Culturales también y Sociales. Y también se ve en la Convención de CEDAW, en la eliminación de la discriminación contra la mujer, y también del Consejo de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y el Grupo de Trabajo contra la Discriminación. Todos se refieren al asunto de participación. 1325, como mencionaste, otras resoluciones del Consejo de Seguridad, 1829 y la lista 20. La lista es muy larga de todas las resoluciones de Naciones Unidas, y es claro que los gobiernos entiendan y comprendan qué significa esto. De hecho, los retos que hemos escuchado aquí, cómo implementamos esto, y creo que ahí estamos atorados. ¿Cómo? Toda esta teoría legal, todas las decisiones, recomendaciones, cómo se traducen a la realización de derechos a las mujeres y las niñas en todo el mundo. Sabemos que las barreras principales para la igualdad y participación plena de las mujeres y niñas en la sociedad es discriminación y estereotipación, que todavía está más pronunciado para las mujeres, para indígenas, las minorías, para las que tienen discapacidades. Se les ataca en todo el tiempo. En todo el mundo están atacados migrantes, otros grupos marginalizados de mujeres. Y más recientemente hemos visto el terrorismo y el extremismo violento, y que impide la participación plena de mujeres y niñas, incluyendo ataques contra ellas en la esfera educativa. La destrucción también y estereotipación de géneros en la violencia contra mujeres prohíben su derecho a educación. La gama plena de derechos que ellos tienen garantizados bajo esta lista de convenios que todos nuestros gobiernos han firmado y que se comprometen a esos convenios. Entonces, hemos visto en las noticias, y varias veces nosotros en este fin de semana hemos escuchado acerca de las niñas de Nigeria que fueron raptadas en una escuela por Boko Haram en Nigeria, mientras que algunas se escaparon. La mayoría todavía está desaparecida, desafortunadamente, y han sido traficadas o vendidas o forzadas al matrimonio. También hemos escuchado sobre incidentes en envenenamiento y ataques de ácido contra niños en Afganistán, escolares. He escuchado estas historias la primera vez que serví en Afganistán, y tuve el privilegio de compartir la oficina con un colega de Afgán que me expresó a mí su miedo. Quería que sus niñas fueran a la escuela, entonces él las caminó a la escuela, o su hermano no permitió a nadie más caminar con ellas a la escuela, no permitió que ellas se fueran solas a la escuela, pero expresó ese miedo que tenía todos los días porque sus niñas iban caminando a la escuela, que es su derecho, que es el derecho a la educación, acceso a la educación. Vi miedos similares en las mujeres en Rumbek, en Sudán, cuando indicaron que ellos querían que las niñas fueran a la escuela y no ser casadas como niñas.
que eso se animaba y estaba obligando a ellos a casarse y fueran amenazadas a casarse con actos de violencia si no permitieran sus hijas casarse. Esto entonces es un fenómeno que hemos visto en casi cada estación donde he servido, misiones donde he participado de parte de las Naciones Unidas. Entonces reportamos removimiento forzado de niñas en Somalia para ser esposas de los padres. Hemos escuchado eso. Y el tiroteo de activistas, Malala, también hemos escuchado por parte de Talibán. Hemos oído eso. Recuerdo que el secretario general, cuando eso sucedió, porque una niña con un libro es tan amenazante a un hombre que tiene un arma, un rifle. Eso me resonó todavía hasta hoy, porque todavía tenemos esas preocupaciones y las niñas están siendo atacadas todos los días en la escuela o camino a la escuela. Y yo digo la esfera educativa, sino hacia la escuela, cuando van caminando a la escuela, actividades extracurriculares después a la escuela. Como decía el presidente, están siendo atacadas todo el tiempo en muchos ámbitos. Y esta situación de lucha y conflicto. Los reportes, los ataques a las escuelas, por lo menos, ha sucedido en por lo menos 70 distintos países entre 2009 y 2014. Con un número de estos ataques fueron específicamente dirigidos a las muchachas, maestras, padres de familia y luchadoras por derechos humanos que luchan todos los días por los derechos de las muchachas, las niñas, para que tengan acceso a la educación. Adicionalmente a estos ataques, también tenemos los ataques cotidianos, retos que ellos enfrentan para tener aprobación dentro de sus papás y sus hermanos y de sus tíos para poder ir a la escuela. Necesitan aprobación. Aún en sus casas tienen resistencia y están atacadas en su propio hogar debido a violencia doméstica. Las niñas igual. Entonces, estaba escuchando a nuestra colega de Libia y ella decía, hablando de su padre tan estimadamente, que había promovido la educación de sus hijas y la empujó a ella a cierto grado y la mantuvo para que ella fuese médica, doctora, y lo felicitamos. No siempre hablamos de los padres que apoyan, pero necesitamos más padres como eso, como mi colega en Afganistán también, que está determinado a mantener la mano de su hija para caminarla a la escuela todos los días, a pesar de lo que está pasando en los ataques en todo el mundo, que ellos van a crear una mejor vida para sus hijas. Hoy, por ejemplo, en Ginebra se lanzó un informe sobre esta idea de ataques contra las mujeres en la esfera educativa. Se llama Ataques a las niñas. Quien accesan o buscan acceso a la educación es un ataque a la educación. Y el informe reitera la discriminación de género y los retos que enfrentan y los ataques que sufren. Y cómo esto impide un rango de derechos. Es una cosa devastadora para las comunidades, las naciones. Si escuchamos a los colegas de Nigeria, es devastador para ellas, para las niñas. ¿Qué sucede con ellas? Creo que es más de lo que podemos imaginar. Es devastadora para las niñas. Están forzadas a casarse, traficadas, van a esclavitud, servidumbre, explotación laboral, sexual. La lista es muy larga. También se conecta a otro tipo de violaciones, como mencioné ya. El derecho a la salud. No se entiende a qué grado eso impide los derechos a la salud cuando están forzadas a un matrimonio a temprana edad o embarazos. Y muchas se mueren como resultado de las violaciones como estas que estoy enlistando aquí. Y los ataques a las escuelas. Y creo que me dio... qué bueno que salió este informe de la Comisión Alta, porque me dio gusto, porque es un asunto clave, porque es un impedimento para poder desarrollar sociedades pacíficas, de que estamos hablando hoy. Para tener una sociedad pacífica necesitamos espacios seguros para las niñas. Un ambiente educativo debe ser seguro para una niña y no un lugar donde están siendo atacados. No debes tener que defenderte para tener tu educación si tienes 7 o 8 años. O una niña
de una edad, digamos, una joven. Eso es un reto para la comunidad internacional, nosotros, para condenar más fuertemente y sacar acciones concretas de cómo podemos responder a esto. Entonces, adicionalmente a estos ataques, quiero platicar un poco sobre el asunto más amplio, como terrorismo de género y violencia extremista, que revela como primer campo de batalla, creo, para las mujeres. En estos ambientes extremistas, el cuerpo de la mujer es su derecho, es la primera cosa atacada, su cuerpo, cuando hay estos ambientes de extremismo. Bajo el Talibán, como mencioné ya, los ataques contra las niñas en las escuelas, pero las leyes, los derechos que se cambian, impiden a la mujer en Afganistán. En el pasado era una mujer donde se había educado a la mujer, pero con el Talibán todo eso, hubo un ataque contra eso y se echaron para atrás sobre los logros que se habían logrado durante esos años, y de repente la mujer no se permitía ir a la escuela, no tenían acceso más allá de 8 años, salvo el caso del estudio del Corán, y el castigo para tratar de gozar tus derechos o cumplir tus derechos que están garantizados bajo el derecho internacional. Esas mujeres fueron golpeadas y muertas en ciertas circunstancias. Y las Naciones Unidas reportan que hay ataques similares en Irak, Siria, y las escuchamos aquí de Somalia y Mali, para nombrar unos nada más. Pero en 70 diferentes países los niños están atacados en su camino a educación, en su camino a la escuela y en actividades educativas. Siguen siendo atacadas en el contexto de violencia extremista y violencia terrorista extremista. Y según la Comisión Alta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y esto salió en la declaración, si lo leyeran, la Comisión de Derechos Humanos Alta de las Naciones Unidas en Washington, el Holocaust, el Museo del Holocausto, en el aniversario de Auschwitz, habló sobre los retos que los tipos de ambientes, por decirlo así, que impiden o que facilitan, por decir, este tipo de extremismo. Y dijo, necesitamos poder identificar este tipo de ambientes por las violaciones que vemos, y generalmente son contra las mujeres y las niñas. Son advertencias tempranas, y por eso tenemos que actuar como una comunidad internacional. Para prevenir y respuesta requiere una mejor comprensión y las condiciones en que el extremismo violento florece, porque florece. Y cuando no hay verdaderos reconocimientos y aceptación de los derechos en general, una sociedad que está construida sobre derechos tiene valores fundamentales de la Declaración Universal para Derechos Humanos y leyes internacionales. Es una sociedad fortificada contra el terrorismo. Quisiera decir turismo. Dijo turismo en vez de terrorismo. Yo soy de las Bahamas y por eso hablo turismo y no terrorismo. Bueno, para asegurar que las instituciones sean efectivas y que haya justicia social y seguridad personal, asegurar plena participación, estas son las cosas que necesitamos para dirigirnos a estos ambientes que dan lugar a estas actividades terroristas. Pero lo que decimos en Naciones Unidas, estos ambientes, el tipo de ambiente que estamos tratando de crear, también es un ambiente que va a ayudar a maximizar las ganancias, y lo hemos oído en las pláticas. Se trata de la pobreza, se trata de retos socioeconómicos que las mujeres enfrentan, que la gente enfrenta en todo el mundo más ampliamente. Están luchando contra estas injusticias, desigualdades y sus carencias, digamos, de oportunidades y otras desarrollos socioeconómicos y oportunidades, y están empujando contra eso, y nosotros vemos que el terrorismo, las actividades terroristas están vinculados de alguna manera a este tipo de preocupaciones. Decido, voy a regresar estaba en un hotel que me dijeron que ustedes hablan de Doors, y quiero mencionar SIDOR. El comité ha adoptado esta resolución meta
y es una recomendación general 30 sobre las mujeres y prevención, conflicto y situaciones de postconflicto. Creo que esta es una herramienta muy útil para entender que los derechos se aplican en general, no solamente en tiempo de paz, se aplican en tiempos de guerra, siempre. Y creo que debido al rompimiento de la sociedad, de las estructuras durante la guerra, se nos olvida que hay una lucha y los derechos humanos son la primera cosa que desaparecen. Y generalmente enfrente son los derechos de mujeres que desaparecen. Necesitamos recordar entonces que estos derechos son derechos que se mantienen a todo tiempo, no de oportunidades selectivas o en grupos selectivos de ciertas personas, sino que la recomendación recomienda que se necesita un enfoque integrado en la agenda para el contraterrorismo. Esa agenda debe estar ligado a la seguridad y paz de las mujeres y ligado a lo que estamos hablando en derechos humanos en general. Hemos oído eso este fin de semana. Es algo que estamos conscientes en las Naciones Unidas. Estas diferentes partes del sistema deben reunirse más comprensivamente para ver los vínculos entre ellos, porque la base son los derechos humanos. Alguien se puede debatir conmigo y decir que se trata de protección humanitaria de civiles, pero yo digo que se trata de los derechos fundamentales sobre derechos humanos y tenemos que hacer mejor en Naciones Unidas en cuanto a coordinación y cómo nosotros aseguramos que nuestros programas e iniciativas reaccionan y son comprensivas y llegan a las personas que los necesitan más. Sé que mis colegas dicen que va a recordar estas cosas. Yo escuché lo que dijeron ustedes y estos programas que estamos desarrollando, de hecho, lo hacemos en colaboración con nuestros socios, todos ustedes que están trabajando en estas situaciones difíciles, y admiramos tu trabajo y les felicitamos y apoyamos tu trabajo. Pero yo voy a terminar con una declaración, una frase por mi comisionado alto, que también afirmó la semana pasada cuando él participó en el aniversario de la liberación de Auschwitz. Él identificó algo que mi colega de Uganda mencionó el otro día, que lo que falta en todo este debate de construir una sociedad pacífica es el asunto del liderazgo. Hemos tenido a través de los años, y lo vemos el liderazgo con el presidente Carter, quien habla sobre asuntos de género, de igualdad de género y derechos humanos. Necesitamos más de esto. El alto comisionado dijo, profundamente, liderazgo profundo, inspirado en todo el globo es lo que se requiere como respuesta al terrorismo y extremismo violento. Necesitamos liderazgo que se preocupa por reputación, más que por reputación, sino sobre los derechos y libertades fundamentales que se promuevan. Incluye todos los derechos políticos, civiles, socioeconómicos, culturales. Necesitamos líderes que van a observar plenamente estas leyes y tratados redactados contra la discriminación de todo tipo, que está la deprivación de millones y las atrocidades y acceso durante la guerra, sin excusas, que se vayan a tener excusas. Solamente así podemos ayudarnos a nosotros mismos fuera de nuestra situación y crisis inagotables que nos abruman y que amenazan a nuestras mujeres y a nuestras niñas. Solo así podemos salir de toda esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ganel. Ahora Susan Thistleblade, el trabajo de reportera del grupos de trabajo, va a hacer un resumen de los 2 días de pláticas durante el fin de semana. Susan ha sido una asesora permanente para movilización de programas para mujeres y niñas, y como teóloga, como activista de derechos de mujeres y pensadora no solo en teoría. Ella es profesora de teología en Chicago, en el Seminario de Chicago Teológico. Sirvió como su presidente de 1998 a 2008. Es la autora de numerosos libros. Escribe una columna editorial para Washington Post sobre la fe y también es comentarista en los medios de comunicación. Susan nos va a dar un resumen de las pláticas y resultados de estos grupos de talleres de fin de semana y va a haber tiempo para plática después. Susan, por favor. Muchas gracias, embajadora. Entonces, yo tengo el título para esto de nuestra presentación musical. Voy a llamarle
no más cambiando el tema, que no se cambie el tema ya. Nosotros hemos tenido 2 días de reuniones intensas, 70 escolares, activistas, líderes religiosos de 20 países que se asisten a este foro de defensores de derechos humanos, la violencia para mujeres, para sociedades pacíficas, son el líder de ello. Hemos construido sobre este trabajo que se ha hecho aquí en el libro de Jimmy Carter, una llamada a la acción, mujeres, religión, violencia y poder. La situación que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo se está empeorando, se está acelerando. Como un asistente a la conferencia dijo, la violencia está llegando a ser más brutal porque está llegando a ser más normalizada. Otro asistente dijo, no hay que tratar solamente emergencias. Sí, es cierto, tenemos que tratar emergencias, ya lo sabemos, todos lo sabemos, inclusive la persona que lo dijo, pero hay que aliviar el sufrimiento inmediato y las necesidades y cumplir con las necesidades básicas humanas. Pero reconocemos también que tenemos que cambiar de miedo a confianza, de un marco de violencia como la guerra contra el terror o terrorismo o cualquier otra formulación subsecuente que significa guerra sin fin, a un marco que nos lleva a soluciones o sufrimiento se va a incrementar. A pesar de peso adicional, y esto pone una responsabilidad de todos ustedes en el salón y todos que ya conocen a los que están trabajando tan duramente para cumplir estas necesidades, está acordado ampliamente entre este grupo que una estrategia proactiva a largo plazo son cruciales para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres y lo que es la guerra tan inabominable. Una cosa de esta conferencia es celebrar la resolución de las Naciones Unidas 1325, mujeres activas para la paz y seguridad reconocida por las Naciones Unidas en 2000, pero también para reconocer que más se requiere y ha llegado a ser claro que hay barreras claras para implementar esta resolución. Y los Estados miembros han sido resistentes, lentos en desarrollar sus planes de acción. Un miembro de nuestro grupo dijo, 1325 fue un logro, pero hemos llegado a un plató, una planicie, donde hay que ahora involucrar a las religiones, donde hay una nueva creatividad posible. Yo he enmarcado el resto de este resumen como impulsores de violencia y impulsores de cambio, porque estoy tratando de mostrar todos ustedes en sus grupos vieron estos vinculados en el diálogo y entrelazados a través del conflicto. Hubo un acuerdo amplio que dirigiéndose a violencia contra las mujeres y uso de sus derechos humanos, quiere decir hay que tratar la etiología, las causas raíces. Fue universal. Muchas causas se refieren a poder desproporcionado entre grupos que sostienen realidades desiguales, interpretación religiosas que apoyan la denigración de la mujer, falta de educación o mala educación, deseducación, tanto hombres, mujeres, falta de cumplir las leyes, mandatos que pueden reducir violencia contra la mujer, y incrementada relación de economía globalizada y la militarización. Estas causas de raíz son los asuntos morales centrales en los cuales luchamos con ellos, porque los impulsores de cambio están vinculados a esto y necesitan dirigirse a ellos sistemáticamente, claramente, de una manera sostenida. Se necesita, todos lo dijeron, y todos los cuadros y tablas decían, aquí esto se conecta a esto, o sea, el entrelazamiento entre los temas, porque un impulsor no puede dirigirse a un silo, tiene que tener múltiples líneas entrelazadas simultáneamente, porque no hay una única que sea la única que lleva la violencia. Y los proyectos de paz tienen que dirigirse a todos los impulsores simultáneamente porque son mutuamente reforzados. Yo he identificado 4. Primero, interpretación religiosa.
creatividad y lo que es la religión se identifica en los talleres durante 2 días y se acopló una crítica rigurosa cómo la interpretación religiosa se puede permitir a la violencia contra mujer y también permitir conflicto y extremismo violento, especialmente en concierto con regímenes corruptos o criminales o grupos criminales que promueven la religión pero lo utilizan para sus fines propios de poder y adquisiciones. Otras interpretaciones religiosas se requieren. Para poder dirigirnos a esta causa de raíz tenemos que identificar las instituciones, tú lo dijiste, los líderes religiosos, los maestros, los profesores, los sacerdotes, que pueden influir a mucha gente para cambiar la mentalidad de la gente. Es importante como una contramedida para crear un espacio para los pacifistas y contra la violencia de la mujer, para que se reúnan con los influyentes, para que ellos comprendan cómo las implicaciones de sus enseñanzas y sus capacidades para el cambio son interactivos. Es importante también para los activistas y pacifistas, y yo me incluyo aquí, nuestras formas de tratar la violencia también no funcionan tan bien. La estrategia utilizada por los estados y los que buscan paz y activistas de paz tienen que examinarse. Un diálogo se requiere donde los pacifistas y activistas empujan a los líderes religiosos, pero tenemos que ser flexibles y abiertos a que nos empujen también. Esto es un diálogo verdadero, así es la naturaleza. La religión tiene poder para interrumpir la violencia contra la mujer y para interrumpir y prevenir el extremismo violento. En muchos contextos, la religión puede ser un aliado poderoso en reconstruir las sociedades para mayor participación de las mujeres como socios iguales y promover la seguridad humana y los derechos humanos. Esto requiere un esfuerzo concertado y estos esfuerzos deben ser apoyados y sostenidos. 2. Poder. La violencia contra la mujer, incluyendo especialmente agresión y asalto sexual y físico, así como daño psicológico, deben ser vistos en la categoría similar como la tortura y rechazados como fuera de todas las normas legales y legales. La tortura es un espectáculo de poder, así como la violencia también lo es. Y se le ve como control y dominación. Este tipo de poder, esta dominación total, es una causa fundamental de la violencia. Puede operar en bases institucionales, nacionales, familiares y locales. Las mujeres internan estas violencias y sienten que no tienen derecho y sienten que no hay nadie que las proteja. Un motor básico del cambio es darle esa agencia a las mujeres y hay muchas sugerencias excelentes de cómo se puede lograr eso. El poder ahora, ustedes dijeron, es dominado por pocos, pero un enfoque más colectivo hacia el poder puede desarrollarse mediante colaboración, compartir el poder entre grupos en sociedades que funcionan para acabar con el conflicto y la violencia y el extremismo contra la mujer. Pero este tipo de coalición son frágiles y fácilmente pueden derrumbarse por miedo o por la fuerza. Lugares seguros para conversaciones difíciles que pueden convertir las dinámicas en la sociedad y colaboración más profunda a través de las diferencias, dijeron ustedes, son muy necesarias. Nuevamente, muchos han provisto ejemplos específicos de cómo están trabajando sobre esto. Educación, que se presentó de manera muy fuerte acá. La educación fue un tema crucial que todos ustedes consideraron como motor para la opresión de la mujer y como conflicto a través de errores de comunicación y errores de educación. Pero ustedes también dijeron que es un impulsor crucial para cambio positivo. Yo diría, yo incluí una declaración mía, negarle la educación a la mujer es una forma de violencia institucionalizada contra ellas. El Estado debe proporcionar la justicia de género dentro de la educación,
comenzando a nivel primario, igualdad, no violencia, justicia social, todas deben figurar en la educación tanto de niñas como varones y hombres y mujeres. Si no fuera así, los sistemas educacionales pueden contribuir al conflicto y ser impulsores de la violencia hacia la mujer, como acabamos de oír. Escuelas religiosas, así como escuelas gubernamentales, públicas y nacionales, deben recibir ayuda para enseñar estos valores. Se examinó también la cultura popular y se vio que esto es un poder fuerte para crear una cultura de violencia contra la mujer. La idea de que la violencia contra la mujer es una manera efectiva para resolver problemas existió. Entonces se habló también de la cultura popular como manera de involucrar a la juventud para enseñarles que la violencia contra las mujeres y niñas está mal y que el uso de violencia no resuelve problemas, sino causa problemas. Como reforzar, fortalecer, instalar esto en todos los grupos. Se habló en todos los grupos. Se dijo que no nos faltan buenos modelos de la ley, no nos faltan buenos mandatos, pero no tenemos la implementación y la aplicación. Un ambiente de impunidad, de violencia contra las mujeres y conflictos violentos se mencionó en todos los grupos varias veces y por muchos de los presentadores. El imperio de la ley y la aplicación de la ley, dijeron ustedes, debe ser promocionado. Si no, no puede haber seguridad. Es absolutamente crucial que haya mecanismos de responsabilidad para los perpetradores. Por ejemplo, en el caso de matrimonios infantiles, matrimonios de niños. Existen leyes, pero no se aplican. En muchos países, mujeres y niñas no están a salvo de la violencia, aún de manos de los militares y la policía. También se acordó ampliamente que nada es posible sin trabajo de anticorrupción. Si realmente llegara a haber elecciones de reforma con lucha contra la corrupción, dijo un participante, entonces las cosas cambiarán. Si faltara eso, nada cambiará. Muchos dijeron que muchos estados tienen el concepto de democracia, pero no ocurre por la corrupción. Narcotráfico, prostitución, tráfico de humanos y otras actividades pandilleras son profundamente fuentes de corrupción para los estados. Y las mujeres son particularmente vulnerables y víctimas porque no tienen protección en estados fallidos. Hay una erosión de confianza en los gobiernos nacionales e internacionales. Esto está conectado con mala gobernación y esto debe ser un foco para reconstruir el mismo tejido de la sociedad. Y finalmente, el cuarto punto es la economía, la normalización de la violencia y el aumento del extremismo que tanto impulsan la violencia contra la mujer. Es un paso atrás, es una regresión. Es importante reconocer que se logró progreso, especialmente en las últimas décadas del último siglo. Progreso sobre derechos de mujeres y niñas, derechos humanos, priorizar a mujeres y niñas, la estableciendo de coaliciones para resolver conflictos y construir la paz. Estábamos logrando progreso. Pero luego los efectos del capitalismo global, la privatización del desarrollo y la amplia militarización después del 11 de septiembre erosionaron muchos de estos logros. Entonces se vio que las funciones de sociedad que aumentaron la salud, evitaron violencia contra la mujer y promocionaron la distribución económica se han hecho menos y menos por los estados y más por organizaciones no gubernamentales ya sobrecargadas de responsabilidades. Medidas que aceleren la migración y especialmente migración de mano de obra, muchas veces vinculada con el tráfico y la esclavitud, son otra causa fundamental de la violencia contra la mujer y son lugares básicos para el extremismo. Cambiar este tipo de violencia es extremadamente complicado. Piensen en todas las cosas que apuntaron ustedes. Hay muchos actores involucrados, el sector financiero, corporaciones multinacionales, militarización
de país y global a agencias internacionales que trabajan en estas áreas. Pero aún así, cada uno de estos sectores, dentro del contexto de cambios económicos, todos pueden abordarse. Ustedes nombraron varios esfuerzos de foco dirigidos a mostrar el costo global enorme de esta violencia y este conflicto y los beneficios monetarios, sociales, políticos y religiosos de poder regresar a la prevención de conflictos y un enfoque multilateral que comenzó a ser efectivo en la última parte del siglo pasado. Esto puede ser aún más eficaz este siglo. Durante 2 días, académicos, activistas, líderes religiosos han trabajado de manera muy seria. Han mantenido el imperativo moral ante ustedes de que tenemos que aliviar el sufrimiento humano masivo. Tenemos que promocionar la dignidad y el respeto por mujeres y niñas y, de hecho, todas las personas. Actividades proactivas que pueden crecer para desarrollar sociedades proactivas y creativas, y eso es lo que hace a la paz. Gracias. Okay. Bueno, lo que queríamos hacer era dejarle a Susan la oportunidad de moderar una discusión y permitir que ustedes introduzcan algo que consideren importante. En los próximos 2 días vamos a tener mucho tiempo para incorporar sus ideas en estos distintos paneles, así que yo enfocaría esta discusión sobre cualquier cosa que usted quisiera realzar del informe de Susan, o les puedo leer sus trinos, sus tweets, o levanten el cartel con su nombre. Vamos a empezar con la señora Marshaldin de Egipto. Por favor, preséntense brevemente. Yo me llamo Marfa Sherman, soy de Egipto. Yo trabajo con el Movimiento Global para Igualdad y Justicia en la familia musulmana. Muchas gracias por este comienzo tan inspirador. Yo quería comentar sobre el primer punto que mencionó Susan sobre interpretación religiosa. Yo le voy a pedir a todas las personas que estén hablando que pidan que hablen lo suficientemente lento para que los intérpretes podamos hacerlo. Susan mencionó que parte de la discusión tenía que ver con la importancia de abordar a líderes religiosos para tratar de hacer un cambio en la conversación. Esto es algo de lo que Musaba hace. Nosotros estamos buscando un nuevo tipo de conversación islámica que promociona justicia y paz y proporciona soluciones contra la violencia de la mujer. Dentro de esa conversación hemos estado trabajando durante muchos años con algunas instituciones, algunos líderes religiosos, pero hemos encontrado que muchas veces hemos tenido que ser muy sutiles en cuanto a estas instituciones, porque muchas veces ellas mismas están estancadas en la política, que en primer lugar han creado la situación en la que nos encontramos actualmente, y de decenas y centenas de los líderes religiosos con quienes hemos trabajado, salimos con 1 o 2. Así que es importante trabajar con ese 1 o 2 individuos, es muy importante, pero también hemos encontrado que principalmente la inversión debería colocarse en otro lugar cuando hablamos de interpretación religiosa. La razón por la cual es tan amplia la aplicación de la violencia, porque se acepta tan ampliamente, no solo entre líderes religiosos, sino entre la población en general. Para musulmanas, si uno trabaja con mujeres musulmanas y trabaja con hombres musulmanas sobre este tema de interpretación religiosa, va a tener mejor oportunidad a veces de obtener una aceptación general del mensaje. Es algo personal, es su fe. Y encontramos que en tantos países en los cuales trabajamos, la mayoría silenciosa está esperando esta conversación alternativa islámica que convoca a la paz
y la tolerancia, y no salen de las instituciones religiosas mismas, porque las instituciones religiosas de por sí están estancadas en la política, que les cuesta salir de eso. Le voy a dar un ejemplo. La semana pasada, después del incendio, el asesinato del piloto jordano en manos por ISIS, y luego una gran demanda, uno de los grandes imames, uno de los líderes religiosos que va a ser punta de lanza de este discurso islámico, lo que él dijo es que esta gente de Islam, de ISIS, deben ser crucificados y se les debe cortar las manos y los pies. E hizo un verso del Corán para justificar eso. Y esta es la cabeza de una de las organizaciones que nos va a liderar a nosotros, que nos va a guiar hacia un tipo de conversación pacífico. Así que creo que tenemos que ser más sutiles. Necesitamos tener más cuidado cuando hablamos de la habilidad de estas instituciones religiosas de guiar el camino. No digo que no hablemos con ellos. Tienen poder, tienen influencia y tenemos que poder negociar eso, pero creo que lo que debemos hacer con instituciones de esta naturaleza es trabajar con ellos sobre su propio currículum. Por ejemplo, cosas sencillas, por ejemplo, introducir un curso, una materia sobre género. Eso, por ejemplo, en Indonesia se ha logrado hacer simplemente introducir el género como un tema de discusión. Entonces, cuando enseñan Corán, pueden enseñar a sus alumnos y decirles se puede leer Corán también desde un punto de vista de género. Así que una intervención tan sencilla como eso puede causar maravillas. Tenemos Indonesia, Malasia, que también pueden hacer esta. Entonces, cuando hablamos con la gente, es lo que hemos estado haciendo en Musaba desde hace mucho tiempo, hemos tenido mucho más éxito cuando hablamos con mujeres que han sido víctimas de la violencia. Ellos son las mejores personas para llevar adelante esta discusión religiosa. Si se habla de sociedad civil, de gente que ha sido víctima de la violencia, vamos a tener mucho mayor éxito. Cuando hablamos con creyentes que realmente se sienten ofendidos, que su religión está tan mal interpretada, vamos a tener mucho más éxito. Pero cuando hablamos con líderes políticos que tienen intereses políticos, creo que tenemos que ser estratégicos, cuidadosos, seguir trabajando con ellos, pero trabajar dentro de un marco, dentro del área en los cuales se pueden juntar nuestros intereses. Bueno, te escucho decir tantas cosas. Enfatizar la intersección, la vinculación, porque no creemos que la interpretación religiosa es un silo, no nos ayuda. Pero ¿de dónde van a venir estas nuevas interpretaciones? Porque no vienen del interior de las instituciones. Gracias. Bien. Bueno, en el último año hemos encontrado que el gran imam del Azhar ha sido uno de nuestros campeones, uno de los principales defensores de los derechos de la mujer, bajo los auspicios de la interpretación de los textos islámicos. No estoy en desacuerdo que cuando eso de cortar manos y pies es algo extremo, pero ¿crees que es posible que la Universidad de Al-Azhar, que entiendo que tiene 120.000 alumnos, que pueda ofrecer una materia en la relación entre hombres y mujeres bajo los auspicios del Corán? ¿Se está haciendo ya? No se está haciendo. Eso es lo que queremos empezar a hacer. Absolutamente. Y vamos a empezar esta discusión con ellos. ¿Piensa que él sigue apoyando la premisa básica del trato igual a la mujer? Yo diría que sí. ¿Crees que sí? Pero hay una gran diferencia entre el liderazgo de una institución y las distintas capas, distintos niveles debajo de esa institución que están en completamente otra onda distinta. Sí, yo hablé con varias de esas otras ondas y lo entiendo. Bueno, quizás vamos a escribirle una carta que quizás recomendando, sugiriendo que se ofrezca ese tipo de materia en la Universidad de Al-Azhar, digamos, interpretación de los textos sagrados. Yo creo que es importante construir sobre las experiencias de otras universidades musulmanas, por ejemplo en Indonesia, Malasia, nuestros colegas aquí,
también a veces pueden ayudarnos como guía, porque cuando esto viene de otra universidad musulmana, una universidad colega musulmana, estoy seguro que Karen me va a dar esa información. Bien, gracias. Bueno, creo que es lo que es importante. Me encanta esto, porque cuando el presidente Carter se reunió con el gran imán, hablaron de esto. Y él ofreció, y creo que lo que podemos hacer ahora nosotros, porque tenemos representantes de Al-Azhar acá, los que estuvieron aquí hace año y medio en nuestra última reunión y se comprometieron a esta cuestión del currículum. Está en el medio de un embrollo y tenemos que insistir con ellos sobre esto. Lamentablemente el doctor Assad falleció, pero su colega lo va a honrar este compromiso, así que estos son los ejemplos que podemos conseguir. Susan va a convocar ahora a Andrea. Después en la lista, Juni, ¿dónde estás? Gracias. Primero, vaya. Vamos a tratar de solicitar, vamos a tratar de representar otra cara del Islam progresista. Vamos a tratar de hacer una conexión entre derechos humanos e Islam. Yo quisiera preguntarle al señor presidente que también promocione el derecho y la protección de los trabajadores migrantes, porque especialmente en el caso de Indonesia, un mínimo de, por lo menos hay 1,000 trabajadores migrantes mueren o desaparecen por ser migrantes, y hemos tenido más de 200 bajo estas penalidades. Estos son los temas importantes que debemos abordar, porque realmente ocultan una gran cantidad de impunidad. Estas cuestiones suceden en los países fronterizos y esto que te trae embarazos indeseados. Hay una serie de problemas con los trabajadores migrantes domésticos. Yo le pediría al señor presidente y también a la alta comisionada de derechos humanos que promuevan a todos los miembros de Naciones Unidas que ratifiquen el tratado sobre trabajadores migrantes, porque es un problema muy serio. Así que yo pido que si hablamos de impunidad, esto también es uno de los pasos importantes que tenemos que tomar. También quisiera convocar y pedir a todas las personas importantes que están aquí contra derechos humanos. Tenemos que hablar del trabajador doméstico religioso, y el papel de los líderes religiosos es muy importante. Gracias. Y yo tenía en mente tus comentarios cuando yo escribí esto, porque es muy poderoso lo que has dicho. Buenos días, yo me voy de Myanmar. Muchas gracias, señor presidente, y el Centro Carter por invitarme acá. Muchas de nuestras madres, hermanas e hijas no tienen esta oportunidad de estar acá y hablar aquí en este gran foro, por casi todas nuestras madres, hijas y hermanas se encuentran en una situación viven en una situación como cárceles abiertas. Las están encarcelando, digamos, en sus propios pueblos, y no pueden irse siquiera de un poblado a otro. Así que estoy muy agradecida de estar aquí representando la minoría de Burma aquí en el Carter Center, esa gente que no puede identificar su nombre.
Estuve realmente muy inspirada por el informe de la señora Susan. Lo que yo quiero realzar, hemos estado hablando del extremismo y la religión estos últimos 2 días, pero en nuestro caso realmente no es así como extremismo y religión. Esto ocurre, pero esto está patrocinado por el Estado. Lo patrocina, son violaciones de género y la limpieza étnica patrocinada por el Estado. En este sentido, mujeres y niñas pasaron a ser víctimas. Estas violaciones patrocinadas por el Estado han ocurrido desde hace décadas, pero no se le ha prestado tanta atención. Pero las mujeres y niñas se enfrentan a situaciones muy difíciles, aún peores que otras partes del mundo. Yo diría que se enfrentan, que es más difícil, peor que aquellas de mujeres que están siendo atacadas sexualmente por el extremismo en otras partes del mundo. Aún mujeres que están raptadas por Boko Haram o ISIS en otros lugares. Pero hay mujeres, nuestras mujeres se enfrentan a situaciones aún peores porque viven en lugares totalmente inseguros y teniendo cero respeto de la comunidad y del gobierno, sin educación y cárceles abiertas sin educación, sin medios de vida y con miedo. Así que en este caso yo quisiera llamar la atención a todos los defensores de derechos humanos y defensores de los derechos de la mujer que presten atención a estas violaciones patrocinadas por el Estado y de estas violaciones son sufridas especialmente por mujeres y niños, porque hombres que se escapan del país pueden escaparse del país, pero los que quedan detrás son mujeres y niñas. Así que yo también llamo a todos ustedes aquí que presten atención a nuestra causa para ayudar a las mujeres y niñas de Burma. Esto está ocurriendo debido al patrocinio del Estado y la total impunidad de los perpetradores. En nuestro país, en el 2012, la violencia patrocinada por el Estado y el conflicto religioso ocurrió en nuestro estado, en Rakhine. De esa parte hasta ahora, más de 400 mujeres han sido violadas por los militares y guardias de fronterizos y fuerzas de seguridad. Hay solo ni un caso ha pasado a la acción. Nadie se ha responsabilizado por más de un caso. Por eso mi pedido a todos ustedes que presten atención a esos casos y a esos casos que están escondidos en el mundo. Gracias, Weiwei. Quisiera hablar contigo en privado sobre eso, ¿ok? Porque el Centro Carter tiene una presencia significativa en Myanmar y quisiéramos tus consejos sobre qué es lo que debemos hacer. Eso te veo después. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Manal. Yo soy Manal con la Institución de Paz. Quisiera volver al tema de trabajar sobre líderes religiosos y enfocarnos en cómo podemos hacerlo eficientemente. Creo que una de las cosas que hemos podido hacer y lograr progreso es la identificación de líderes religiosos como aliados. Si miramos hace 10 o 15 años atrás, cuando hablamos de líderes religiosos, si estamos hablando de participantes, estos entraban a ser parte del problema. Creo que hemos hecho progreso en identificarlos quizás como potenciales aliados. Eso nos costó mucho a nosotros. Nos costó mucho cruzar esa división. Pensamos que ellos estaban por encima del imperio de la ley, así que no fue una decisión fácil. Estamos ahora en una encrucijada en la que tenemos defensores de derechos humanos y tenemos que preguntarnos cómo hemos abordado a esos líderes religiosos en los últimos 15 años. Creo que es fácil señalar
los fracasos de los líderes religiosos, pero creo que también la forma que hemos abordado hace que nos preguntemos a nosotros mismos algunas cosas difíciles. Hay mucho poder en lo informal y lo invisible. Nos sentimos incómodos con mujeres que quieren ser invisibles. Te doy el ejemplo de Elazar. En este momento hay un grupo de mujeres egipcias que en los últimos años han estado negociando una declaración de Elazar sobre los derechos de mujeres, y esto es una negociación muy delicada que no puede estar en la vista pública. Finalmente va a ser público, pero por ahora las negociaciones no pueden ser públicas. El enfoque de por sí podría ser catastrófico si se fuera a divulgar, y vale la pena que sea invisible considerando el valor del resultado final. Así que creo que valorizar el papel de mujeres que están al lado de mujeres, de líderes religiosos, es significativo. Yo no hubiera podido hacer lo que logramos en Irak sin el apoyo de, por ejemplo, el imán, los sheikhs. Otra vez cuando nos preguntamos, si miramos a la policía y el sector de seguridad, lo primero que hacemos cuando hacemos un mapeo es quién tiene la autoridad moral. Es una de las preguntas básicas de seguridad. Cuando hacemos esa pregunta en cuanto a religión, tenemos una reacción negativa, pero es una pregunta negativa. ¿Quién tiene la autoridad moral? Si bien podemos desarrollar fatwas y desarrollar interpretaciones externas a interpretación religiosa, tenemos que reconocer que no tenemos autoridad moral y cómo podemos construir puentes hacia aquellos que lo tienen. Otra cosa que preguntaría, nuevamente, volviendo a cómo abordamos eso, y me alegra ver que abordamos eso. Hace 10 o 15 años las mujeres se molestaban mucho conmigo cuando yo hablaba de líderes religiosos. Lamento que estoy hablando bastante rápido. No te digamos. Esto es lo que yo veo desde el terreno y trabajando en el Medio Oriente y el norte de África. Uno es nombrar y avergonzar. Yo realmente creo que debe haber una pista paralela si estamos hablando de responsabilidad. No solo puede ser nombrar y avergonzar de manera agresiva, porque es una manera de abordar, pero creo que tenemos que ser más conscientes de las consecuencias indeseadas de esa estrategia de nombrar y avergonzar. Otra cosa que queremos hacer es acercarnos a líderes religiosos y enseñarles a ellos sobre su religión. Yo he ido a muchos talleres donde le hemos enseñado a los imanes sobre su Corán y sobre el Islam, y eso es un poco condescendiente. Quiero hablar también de la Fundación de Asia, en la cual nos concentramos en un diálogo real, en el cual identificamos a líderes religiosos y les hicimos preguntas, les hablamos de ellos de estrategia, y yo uso algunas de esas estrategias basadas en conversaciones que tuve con líderes religiosos, quienes me dieron ejemplos concretos de cómo esto no es islámico. Así que creo que tenemos que impulsarnos a nosotros para entrar en eso. Les voy a dar un ejemplo personal. La conversación de ayer por la mañana hice que yo me fui sintiéndome extranjera, me sentí apartada. Yo me crié en Carolina del Sur. Yo hice cursos de estudios de género y dediqué los últimos 15 años de estudios de mujer, corriendo gran riesgo. Ahora sí, yo me sentí marginalizada por la conversación de ayer, que creo que tenía muchas imprecisiones sobre mi religión. ¿Cómo creen que se pueden sentir gente en pueblos rurales? ¿Cómo se van a sentir ellos si escuchan eso? Es fácil decir, bueno, que no sean tan delicadas, pero es importante si vamos a poder iniciar el cambio. Podemos hacer que esta conversación alcance un nivel superior. Estoy pensando en estrategia eficaz por la cual podemos abordar qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho como defensoras de derechos mujeres. Por ejemplo, Fundación Asia y otros grupos. Tenemos un grupos en foro, tenemos gente que está trabajando en esta área, pero yo quisiera que esta conversación se eleve de manera que no estamos tratando simplemente de nombrar y avergonzar, pero tratar de ser inclusive en nuestra conversación. Vamos a terminar el tiempo. Un vuelo se ha demorado. Va a ser unos 15 minutos tarde. Lo que propongo entonces, vamos a tomar la foto de grupo a las 11, como se planeó, y luego vamos a reiniciar la lista de oradores y ya vamos a saber exactamente cuándo llega Almo.
y podemos así aprovechar la presencia suya con nosotros. Lo que prometimos al principio en una conversación, y quiero decir a Maná lo que acabas de decir, porque yo creo, desde el inicio de esta conferencia dijimos, por lo menos cuatro diferentes comunidades que se han reunido aquí. Tenemos mujeres que trabajan en derechos humanos, laico, y luego mujeres que trabajan desde el marco religioso, los que trabajan para la paz en base a la intersección religiosa, y tenemos otros que trabajan para la paz que trabajan con mujeres. Son cuatro diferentes comunidades que casi jamás se sienten en conferencias juntos para 2 días de talleres de trabajo. Así es que acepta mi disculpas si es que alguien fuese lastimado por una conversación que se haya dado, porque nosotros supimos que si traemos a toda esta persona va a haber algo de esto, y espero que lo acepten así, como sabiendo que todos estamos aquí por el mismo propósito, para avanzar los derechos humanos, para terminar violencia y promover paz, y para enfocarnos sobre las mujeres. Pero agradezco que lo hayan expresado, pido comprensión a todos tenemos el mismo propósito. Si su nombre está escrito, ya lo apunté, es muy emocionante porque empezamos a iniciar conversaciones con nosotros, así es que vamos a tomar café, un receso. Queremos que estas conversaciones continúen durante los recesos, espero que lo aprecien, son 3 minutos y por eso tomen ventaja, entonces aprovechen los recesos para platicar y conversar, pero cuando tenemos que regresar, hay que regresar para sacar la foto. Por favor, se van a quitar estos mamparas y vamos a tomar la foto. Pero tienen que estar listos a las 10:59 en el escenario. Y voy a hacer que canten cuando estén ahí. Por favor, respeten cuando ponemos luz y gritamos. Queremos que haya este tesoro de esta foto que todo el mundo puede ver. Por favor.